recibamos con un aplauso a Jonathan, ¿verdad? Que vamos a tocar una canción para el Señor. Así que estamos aquí transmitiendo en vivo desde la bella ciudad de Rockford. Mi nombre es Mario Torres, soy el pastor de la Iglesia Vida Eterna. Si tú te encuentras aquí en Rockford, nuestro nuevo horario es a los domingos 11:45 de la mañana. Reciban un fuerte, caluroso aplauso todos aquellos que se están conectando por las redes sociales. ¿Por qué no le damos un aplauso a todos? Sean todos bienvenidos. A continuación, nuestro hijo Jonathan va a tocar una bella alabanza que se llama Es Exaltado. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios, amén, porque su nombre siempre será exaltado por siempre. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios busca adoradores, dice que le adoren en espíritu y en verdad. Y qué hermoso, ¿verdad? Es reconocer que de Dios proviene toda buena dádiva, ¿verdad? Todo don perfecto, y debemos de ser agradecidos y exaltar su nombre por siempre, ¿verdad? Qué hermoso cuando somos agradecidos por el Señor. En todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo tenemos que dar la gloria a Dios. También en tiempos buenos como en tiempos malos también, ¿verdad? ¿Por qué no? Siempre Dios está en control y está probando nuestra fe, ¿verdad? Y que tanto nosotros le amamos y le confiamos nuestras situaciones, cualquiera que ésta sea. Muy bien, reciban todos la bienvenida. Si usted no tiene una Biblia, levante su mano. Ahí tenemos Biblias en español, en inglés. Reciba un librito ahí del libro de San Juan. Continuamos con nuestra serie del estudio del Evangelio según San Juan. Y la semana pasada estuvimos estudiando los versículos del 20 al 36. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en los versículos del capítulo 12, versos 37 al 50. Y el título de la enseñanza del día de hoy se llama La incredulidad del ser humano. ¿Ok? Así que busque ahí su Biblia, busque San Juan, capítulo 12, ya vamos por el capítulo 12, ya vamos terminando el día de hoy, si Dios permite, terminamos el capítulo 12, y la próxima semana ya entramos en el capítulo 13, ¿verdad? Nuestra pastora Patti va a estar predicando la próxima semana del capítulo 13, así que no se lo pierda, véngase que vamos a ver ahí, a seguir estudiando acerca de cómo Jesús le está enseñando a los discípulos a cómo servir a los demás, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad? Que el Señor nos enseñó con el ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Él vino y le lavó los pies a los discípulos. De eso vamos a estar hablando la próxima semana, así que no se lo pierda. Pero el día de hoy vamos a hacer un repaso así, abuelo de pájaro, ¿verdad? Acerca de lo que aprendimos la semana pasada, ¿sí? Acerca del
capítulo 20, del capítulo 12, perdón, del versículo 20 al 36. Entonces estudiamos acerca del grano de trigo. ¿Quiénes se acuerdan acerca de la enseñanza de la semana pasada? Si usted no pudo venir o se la perdió, búsquela ahí la tenemos publicada en Facebook y en YouTube, la puede ver de nuevo, ¿verdad? Así que hablamos acerca del grano de trigo, dice San Juan capítulo 12, verso 24, dice ahí, ¿verdad? Desde el verso 24 dice Jesús: les digo la verdad, dijo, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, dijo, su muerte producirá muchos granos nuevos y una abundante cosecha de nuevas vidas. O sea que Jesús está hablando acerca de esta parábola, de Él mismo, ¿verdad? Anunciando su muerte, que Jesús es el grano de trigo que cayó en tierra y murió para dar fruto, ¿verdad? Es decir, nueva vida. Jesús se está refiriendo a su crucifixión y al fruto que consiguiente iba a producir a través de muchos seguidores, ¿verdad? Que iba a extenderse por todo el mundo. Así que también vimos ahí que en el versículo 20, San Juan capítulo 12, versículo 20, que algunos griegos, dice, que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, habían venido a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Así que los griegos habían pedido ver a Jesús, ¿sí? O sea, quiere decir que el evangelio ya se estaba extendiendo, no solo a judíos, sino también a gentiles, ¿verdad? Porque los griegos, ellos adoraban a muchos dioses, ¿verdad? Hablamos ahí que tenían el dios Zeus, ¿verdad? La diosa Hermafrodita, y adoraban muchos dioses, pero estos griegos eran prosélitos, quiere decir que habían dejado su religión griega, idólatra, y se habían unido al judaísmo, ¿verdad? Por eso le llamaban prosélitos, ¿verdad? También le llamaban judaizantes, ¿sí? Porque estaban dejando ya los ídolos y estaban buscando algo mejor, pero encontraron y escucharon acerca de Jesús, ¿verdad? Que Jesús hacía milagros, que sanaba, que decía que era el Hijo de Dios. Entonces estaban buscando la verdad, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios pone ese deseo en las personas de conocer la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Los hará libres, ¿sí? ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la ignorancia, ¿verdad? Dios ha venido a romper las cadenas del enemigo, de Satanás, y a darnos libertad para que tengamos una vida plena, una vida abundante, ¿sí? Que es la que Él nos ofrece, ¿verdad? Él nos ofrece su paz, su perdón, su amor, su gozo, etcétera, etcétera. Así que los griegos habían venido a ver a Jesús, y Él les responde entonces que la vida plena que ellos estaban buscando empieza con la muerte. Ellos no se esperaban eso, ¿verdad que no? Jesús les dijo: solo a través de la muerte, que a través de la muerte podrían ellos dar fruto, encontrar ese fruto potencial. Ese es un principio espiritual. Para que nosotros podamos vivir en Cristo y dar fruto, primero tenemos que morir, ¿sí? Como una semilla cuando cae a la tierra, primero tiene que morir para germinar, para que crezca. Y si el árbol, pensamos en una semilla de frijol, ¿verdad? Que sembramos, que cae en la tierra, cae el agua y empieza a germinar. Pronto va a dar muchas semillas, ¿verdad que sí? Va a dar muchos frijoles y nos va a alimentar, bienvenidos hermanos, nos va a alimentar a muchos, ¿verdad? O sea que una semillita se convierte en un gran árbol para alimentar a mucha gente. Así es el evangelio, va creciendo. Es un principio espiritual que se aplica no solo a Jesús en forma particular, sino también a todos nosotros, sus seguidores. Así que la experiencia de morir no es agradable, ¿verdad que no? No muchos nos gusta, ¿verdad? Ay, ¿por qué tengo yo que morir, ¿verdad? Al viejo hombre, ¿verdad? Al pasado, a la vieja mujer. Dejar mi vida pasada, ¿verdad? A veces duele, pero es necesario, ¿verdad? Para que podamos cambiar y crecer, ¿sí? Entonces, en la vida, si queremos encontrar el éxito en la vida, tenemos que morir para vivir. Morir al yo, ¿sí?
Para seguir a Cristo, para que Cristo viva en nosotros, ¿sí? Tenemos que morir al pecado para permitirle al Señor que entre en nuestro corazón. Morir a lo carnal, ¿sí? Quiere decir entonces que voy a sacrificar mis deseos carnales, ¿verdad? Que no agradan a Dios por seguir a Cristo. Morir a lo carnal, a lo humano y al pecado, a lo pecaminoso. Dejar esa vieja manera de vivir, esa vana manera de vivir del pecado atrás. Así que no se puede seguir viviendo de la manera vieja y esperar fruto para la gloria de Dios, ¿verdad que no? Tenemos que morir. Hace poquito celebramos bautizos. Gloria a Dios por los 7 personas que se bautizaron, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el bautismo simboliza cuando entramos al agua, estamos identificándonos en la muerte con Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando Él murió y entró a la sepultura. Y cuando resucitamos al agua, nacemos, ¿verdad? Limpios a una nueva vida en Cristo Jesús, declarando que Jesús es nuestro Señor y Salvador y nos ha limpiado con su sangre preciosa y somos nuevas criaturas. ¿Por qué no le damos un aplauso a todos aquellos que se bautizaron hace poquito, verdad? Porque han declarado su fe públicamente, ¿verdad? Porque no se han avergonzado de decir al mundo, Cristo me ha cambiado, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo y el viejo hombre quedó ahí sepultado en la agua y he resucitado una nueva vida en Cristo Jesús. Además, también en el verso 25 hablamos así que decía Jesús, los que aman su vida en este mundo la perderán y los que le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Y dice el verso 26, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Así que Jesús está dando aquí una gran promesa de honrar el servicio que hacemos hacia el Señor. ¿Por qué? Porque sirviendo a los demás es como servimos a Cristo, ¿verdad que sí? La Biblia dice que aún un vaso de agua que tú le des a una persona necesitada que tiene sed, al mismo Señor se lo estamos haciendo, ¿verdad? Si tú cuidas de tu madre que está enferma, cuidas de tus hijos que están enfermos, al Señor lo estás haciendo. Si visitas a una persona en la cárcel o en el hospital que está ahí convaleciente, al mismo Señor le estás sirviendo. Así que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor, de buena manera, ¿verdad? No regañadientes, ¿verdad? Así como hacía el chavo, ¿por qué tengo que ir y ayudar al otro? ¿Por qué? Así de regañadientes. No, esa actitud no es agradable, ¿verdad que no? Dios se agrada cuando nosotros le servimos de todo corazón, con alegría, ¿verdad que sí? Qué hermoso es ayudar a los demás, porque ahí se practica otro principio que dice la palabra de Dios también, que hay más dicha o más gratitud o más beneficio en dar que recibir, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de aquí les gusta dar? Amén, ¿verdad que sí? Cuando tú preparas una comidita sabrosa en tu casa y le sirve a tu esposo, a tus hijos, estás dando lo mejor de ti. Cuando le pones ese sazón tan sabroso, ¿verdad? Y cocinas sabroso para alimentar a tus hijos, buscas algo que sea saludable y les das con amor, estás sirviendo a los demás, estás sirviendo al Señor. Qué precioso es eso, ¿verdad? Así que dice aquí que la consecuencia de estos principios anunciados en el verso 24 y 25 es el servicio a Dios. Servirlo significa seguir a Jesús, significa imitar lo que Jesús hacía, ser la clase de siervo que Él era. Mira, Jesús, vamos a ver ahorita en el capítulo 13, cómo Jesús tomó una toalla, se la untó, se arrodilló y lavó los pies de los discípulos, ¿verdad? Pedro no quería, dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies, que no sé qué. Pero Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces dijo Pedro, entonces sí, Señor, no solo lávame los pies, sino la cabeza, el cuerpo y todo entero. Dijo. No, le dijo Jesús, el que está limpio solo tiene que lavarse, lavado los pies, ¿verdad? Así que Jesús les enseñó a sus discípulos acerca del servicio a los demás, de la humildad, del amor al prójimo, para que ellos también lo hicieran después, ¿verdad? Él les dio el ejemplo. Ese es un principio del discipulado que Jesús nos enseña. Él va siempre adelante, sanando a los enfermos, cuidando, alimentando a la gente, enseñando la palabra de Dios, ayudando al menesteroso, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para enseñarle a los discípulos cómo tenían que hacer las cosas. Él se iba al monte a orar, apartaba tiempo de madrugada, pasaba horas orando, para que también los discípulos vieran, dice, ¿verdad? Estaban como a un tiro de piedra por ahí, ¿verdad? Viendo, ahí lejitos escuchando, ¿qué estará orando el maestro, verdad? ¿Qué tanto ora? Porque Jesús tenía una comunión con Dios Padre, ¿verdad que sí? Él oraba de madrugada y pasaba horas orando
porque él sabía que en el día iba a tener mucho trabajo, ¿verdad? Ibas a tener que sacar demonios, echar fuera. Entonces él oraba a Dios, ¿verdad? Se llenaba del Espíritu Santo y entonces acudía a las masas, a las multitudes. Ya había pasado tiempo con Dios orando, ¿verdad? Igual después los discípulos, lo tenían que hacer, porque ellos también después iban a ser enviados, ¿verdad? De 2 en 2, a predicar al evangelio, a sanar a los enfermos, ¿verdad? A echar fuera demonios. Pero tenían que también pasar tiempo en oración con Dios, ¿sí? Qué precioso eso, ¿verdad? Que tenemos que nosotros morir al yo, ¿verdad? A nuestros deseos muchas veces, por seguir al Señor. Morir, ¿verdad? Como esa semillita, ¿verdad? Para poder dar fruto, ¿verdad? Porque hay que pagar un precio, ¿sí? Tenemos que esforzarnos por seguir al Señor y buscarlo de todo corazón. Lo que Dios quiere, entonces, es que el discípulo abandone el interés por las cosas del mundo, ¿sí? Y que se dedique a seguir al Señor, aún con el riesgo de perder hasta su propia vida, ¿sí? Y seguir al Maestro. Entonces, equivale compartir sus sufrimientos, ¿sí? Y también morir al yo, ¿sí? Y Dios hará entonces, honrará, dice el versículo que leímos aquí, el versículo 26 dice que Dios honrará a aquel que le sirva, a todo aquel que le sirva. Hay una recompensa, ¿sí? Por servir al Señor y servir a los demás. La honra es una distinción y grandeza que se obtienen únicamente por medio del servicio. Así como Jesús sirvió a los demás, cuando nosotros servimos a los demás por amor a Jesús, estamos en el camino hacia la verdadera grandeza, ¿sí? Nos parecemos más a Jesús, ¿sí? Cuando amamos al prójimo a través de nuestro servicio. Hablábamos que esa es una manera también de adorar a Dios, ¿verdad que sí? A través de nuestro servicio a los demás. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver algunos puntos importantes. Vamos a leer del versículo 37 al 50, del capítulo 12. Y vamos a ver ahí, el título del tema es la incredulidad del ser humano. Y número 1, vamos a ver que la incredulidad trae una terrible consecuencia, ¿sí? La incredulidad y la terrible consecuencia. Versículos 37 al 43. Vamos a ver en el punto número 2 que Dios nos hace un llamado final a creer. Versículo 44 al 50. Muy bien. Entonces, entramos de lleno entonces a leer la palabra de Dios, la bendita y preciosa palabra de Dios, ¿sí? Así que vamos a empezar leyendo del versículo 37 al 50. Bienvenidos, ¿cómo están? Gloria a Dios, sean todos bienvenidos. Entonces, si me acompañan, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción más contemporánea, más entendible, ¿verdad? Más actual, se podría decir, ¿verdad? Con un lenguaje más sencillo, ¿verdad? Para que nosotros la entendamos mejor. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios así. La incredulidad de la gente. Versículo 37. Capítulo 12 de Juan, versículo 37. Dice, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Y había dicho Isaías así: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. En otras palabras, para que no puedan arrepentirse, ¿verdad? Así, el verso 41 dice, Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió.
Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Yo no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para sanar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandamientos llevan a la vida eterna. Por eso digo, todo el que el Padre me indica que diga. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar para que el Señor nos ilumine y preparamos nuestra mente y nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos ilumine, Señor, para entender los principios de tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice con quién guardará, con qué limpiará el joven su camino. Dice, con guardar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos limpia, nos confronta, nos redarguye, nos trae convicción de pecado y nos llama a la acción. Y te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana se mueva y toque nuestra mente y nuestro corazón para poner en práctica tu palabra, Señor. Que salgamos de aquí transformados y llenos, Señor, de bendición. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, así que en el verso 37 leemos ahí entonces, ¿verdad? Jesús ya había dicho en el verso 35, que Él es la luz, ¿sí? Capítulo 12, verso 35. Y vimos aquí que Jesús dijo, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Y está haciendo una exhortación Jesús ahí, ¿verdad? Dice, caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Bienvenidos, hermanos, qué bueno verlos, que me gusta que estén aquí. Estamos leyendo el capítulo 12, versículo 35, ¿verdad? Y hoy vamos a leer hasta el 50. Así que Jesús dice que es la luz, ¿sí? Y que busquemos a Jesús, ¿verdad? Mientras podamos, porque Él ha venido a alumbrar a este mundo lleno de oscuridad. Así que casi con desprecio, los judíos habían preguntado quién era ese Hijo del Hombre. Y como respuesta, Jesús se describe a sí mismo como la luz que alumbra y que ilumina este mundo. Y los dijo en el versículo 46, también lo repite Jesús más adelante. En el mismo capítulo 12, versículo 46, le dice, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. O sea, la oscuridad, si ustedes se pueden dar cuenta, es símbolo del pecado, ¿sí? La oscuridad es símbolo de perdición, ¿sí? ¿No se han dado cuenta ustedes qué feo es estar, ¿verdad? en la oscuridad? Han salido al campo, ¿verdad? Cuando hay una noche, cuando no hay ni luna ni nada de eso, solo se ven las puras estrellas y está oscuro, no te puedes ver ni siquiera las manos, ¿verdad? Es una oscuridad intensa, ¿verdad? Da hasta un poquito de miedo, ¿verdad? Una vez fuimos a acampar, ¿verdad? Y estábamos ahí en la pura oscuridad, ¿verdad? Y dijo mi hijo, ay, aquí sí está así, really scary, y dijo, porque no se atrevía ni a bajarse el carro, ¿verdad? Entonces, da miedo realmente andar así en oscuridad, ¿verdad? Porque no sabes dónde vas a andar. Puede haber un hoyo y te vas a ir ahí, ¿verdad? O te puede salir un animal ahí ponzoñoso, ¿verdad? Te puede atacar, ¿verdad? Da ganas de agarrar un palo, por lo menos, ¿verdad? Andar ahí, ¿verdad? Porque no se sabe qué te puede salir, una serpiente, ¿cómo se llama? Un coyote, ¿verdad? Un lobo. Entonces, da miedo. Y así es el mundo cuando está sin luz, sin la luz del Evangelio, sin la luz de Cristo en su vida. Anda como en ese mundo de oscuridad, ¿verdad? Sin dirección, sin rumbo, sin un propósito en la vida, ¿verdad? No tiene ni siquiera razón de vivir. Le da igual morir que vivir, no le importa matar o hacer daño a otra persona, porque dice, al cabo nos tenemos que morir, ya nos tenemos que morir, ¿va? No tiene ni siquiera ese sentido de la vida, ¿va? Esa es una persona que anda en oscuridad, peca, ¿verdad? Y a lo malo le llama bueno, y a lo bueno le llama malo, ¿verdad? Entonces, los judíos no creían en Jesús. Así que vamos a ver aquí que dice, pero a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente, ¿qué pasó?
Dice, ¿se convirtieron? ¿Creyeron? ¿Qué pasó con la mayoría? ¿Qué dice ahí? Aún no creían en Él. ¿Te das cuenta? ¿Qué milagros y señales había hecho Jesús? Preguntémonos, ¿qué milagros había visto la gente que hacía Jesús? ¿Sí? ¿No es cierto que Jesús había dado la vista a los ciegos? ¿Sí? Habían visto a un ciego de nacimiento, cómo Jesús los había sanado. ¿No es cierto que Jesús había sanado a un paralítico que llevaba 38 años ahí paralítico, esperando, ¿verdad?, que las aguas se movieran y nadie le ayudaba a meterlo ahí para que fuera sanado, ¿verdad? Jesús tuvo compasión de él, lo sanó, ¿verdad? Habían visto milagros acontecer. ¿No es cierto que Jesús, lo vimos ahí en el capítulo 11, ¿verdad?, el capítulo anterior, que Jesús había levantado y vuelto a la vida a Lázaro, que había estado muerto, 4 días llevaba, ¿verdad? Lo había resucitado de la muerte. Ya hería este Lázaro, ¿verdad? Ya los gusanos se lo estaban comiendo, que aún sus propias hermanas, Marta le dijo, no, Señor, porque Jesús le dijo, abran quiten la piedra, ¿verdad? Y no, Señor, ya hiede. Dijeron, no, ya lleva 4 días, ya qué poca fe, ¿verdad? No les dice Jesús, no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios, ¿verdad? Como que dice, sí, ya sé, ya hiede, ya los gusanos, pero no sabes que yo puedo resucitar a los muertos, ¿verdad? Aunque ya lleven 4 días de muerto, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Entonces vemos aquí que Jesús había hecho señales, había hecho maravillas, pero la mayoría de la gente no creía en Él. Entonces vamos a ver aquí que la raza humana se divide en 2 grupos, ¿sí? Aquellos que viven felices andando en la luz, con Dios, con Cristo, y aquellos que viven amargados, aquellos que andan en tinieblas, en oscuridad, en pecado por el camino, ¿sí? Entonces, vemos aquí que podemos distinguir estos 2 tipos de personas entre los incrédulos y los creyentes. 2 tipos de personas. Los incrédulos entonces son quienes andan en tinieblas, lejos de Dios, haciendo las cosas indebidas, ¿verdad? Robando, asesinando, cometiendo adulterio, etcétera, etcétera. Y los creyentes somos aquellos que gozamos de una vida eterna y andamos en la luz de Cristo, que antes hacíamos todas esas cosas, ¿verdad? Pero que nos hemos arrepentido y hemos confiado en Cristo y ahora hemos sido restaurados, ¿verdad? Gloria a Dios, por alto nos dan gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos sacó de esa vana manera de vivir. Porque no damos un aplauso al Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Porque ponte a pensar, ¿dónde estaríamos hoy nosotros si Dios no nos hubiera rescatado? ¿Sí? Te digo, yo ya estaría muerto, qué ratos, ya fuera polvo, ya, qué ratos me hubiera muerto, estaría ya enterrado, ¿verdad? Pero por su misericordia el Señor nos rescató de esa mala manera de vivir, ¿sí? Nos apartó de esas malas amistades, ¿verdad? Que nos corrompían y nos llevaban en caminos de maldad. Gracias a Dios damos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios, ¿verdad? Fue por su misericordia, Dios nos rescató, ¿verdad? Y ahora nos tiene acá por un propósito, ¿verdad? Tengo amigos que ya fallecieron, ya murieron, con los que me juntaba antes, ¿verdad? Que andaba ahí bien borracho. Entonces se accidentaron, ya están muertos. Digo yo, si yo hubiera seguido ahí juntándome con ellos, que tal vez yo hubiera muerto junto con ellos ahí en un accidente, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos rescató y hoy estamos aquí con vida. Tenemos una oportunidad para poder seguir adelante, ¿verdad? Así que la incredulidad del ser humano se ve en estos versículos aquí, ¿sí? Vemos que la mayoría de la gente, aún viendo los milagros, no creían en Jesús. ¿Por qué? ¿Sí? Preguntémonos, ¿por qué? Pregúntate, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? A pesar de tantas señales milagrosas que Jesús había hecho, ¿por qué no creían en Jesús? Bueno, pues vamos a ver aquí por qué razón, ¿sí? La incredulidad trae terribles consecuencias. Lo vamos a ver ahorita. Número 1, vamos a ver la responsabilidad del ser humano, ¿sí? Y número 2, vamos a ver también la soberanía de Dios, la respuesta de Dios. Vamos a ver aquí qué estaba pasando. Veamos el versículo 38, dice, eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. ¿Qué había dicho Isaías 750 años atrás? Dijo, mira, viendo hacia el futuro, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Le permitió ver hacia allá. Y dice, Señor, escribió él ahí, dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Dice, ¿a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Y también lo dice en el versículo de 39. Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, veamos aquí en el versículo 40, dice, el Señor les ha cegado los ojos. ¿Quién? El Señor, ¿sí?
el mismo Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender y ellos no puedan regresar a mí, no se puedan arrepentir y para que yo los sane. Así que vemos aquí que Juan ha venido a través de este libro mostrándonos todas las evidencias que comprueban que Jesús ha hecho todo cuando fuera posible para convencer a los hombres de su identidad divina, que Él es Dios, y sin embargo ellos seguían sin creer. Esto nos muestra entonces que no hay enseñanza ni milagro más maravilloso, que por más maravilloso que sea la enseñanza, el milagro, puede traer convencimiento a aquellos que tienen los ojos cerrados y un corazón rebelde, ¿sí? No hay, como decimos allá en mi tierra, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿verdad que sí? Así que la incredulidad de sus enemigos es sorprendente. A pesar de las señales que habían sido testigos, no creían. ¿Por qué? Porque bueno, número uno, ¿será que Jesús había fracasado en su intento de enseñar las verdades de la palabra de Dios, ¿verdad? No. Vemos aquí que ya estaba predicho, ya estaba profetizado, ¿sí? La incredulidad de sus amigos, de los judíos, estaba predicho 750 años antes. Ahí en Isaías 53:1 lo dijo, ¿verdad? El profeta profetizó y esta profecía se cumplió, ¿verdad? De que la gente no iba a creer, iba a estar cerrado a los ojos, tenía cerrados sus ojos y endurecido su corazón, ¿sí? Porque, ¿para qué? Bueno, vemos aquí también en Isaías 6, 9, 10, para que se cumpliera la profecía o lo dicho por el profeta Isaías 750 años, de que Jesús iba a hacer señales milagrosas y aquí los distingue Juan cuando dice que eran señales. Y eran tantas, no eran pocas, eran muchas, ¿verdad? Porque las señales tenían un propósito, que ellos creyeran, que ellos vieran, se convirtieran, ¿verdad? Y su corazón se ablandara y su mente se abriera y se creyeran al Evangelio. Así que el rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo, los judíos, ¿significó acaso que Jesús había fracasado en su plan redentor? No. Eso únicamente lo que esclareció fue de que se cumplió la profecía en Isaías, que decía que el pueblo no iba a creer, donde Dios, Él en su omnisciencia había ya predicho lo que iba a ocurrir con la incredulidad de este pueblo de Israel. Así que se cumplió lo que el profeta había dicho, ¿sí? Y lo vemos aquí. Así que Juan es claro en hablarnos acerca del cumplimiento de las profecías. Así que dice aquí que Isaías se refería a Jesús cuando dijo estas palabras porque vio el futuro y habló acerca de la gloria del Mesías, ¿verdad? Porque estaba escrito, ¿verdad? Que el Mesías iba a venir, iba a hacer milagros, iba a actuar con maravillas, iba a sanar a la gente, iba a predicar con autoridad, con poder, pero que iban a haber muchos que no iban a creer, ¿verdad? Así que se cumplió esta profecía. Aquí Juan nuevamente hace énfasis en la incredulidad, que la incredulidad se debía a que Dios estaba actuando entonces en juicio, ¿sí? Sobre los que se niegan a creer en la verdad. Y aquellos que se niegan a volverse a Dios. Dios entonces los fortalecía en su decisión, aquellos que deseaban seguir a Cristo, para que siguieran creyendo y confiando en Dios. Pero también fortalecía en su decisión aquellos que decidían endurecer su corazón y tapar sus oídos y creer en la verdad del Señor. Así que Dios fortalecía esta decisión, sea a favor de Jesús o en contra de Jesús. A la luz de este principio, entonces, ellos no podían creer lo que realmente Isaías había escrito. Y por causa de esto, decía en el verso 39, se refiere entonces a esta actitud cerrada y rebelde que los judíos manifestaban ante el testimonio de Jesús. En varias ocasiones Jesús les habló a los judíos y les dijo,
si no creen en mí, dijo, que yo soy uno con el Padre, pues crean en mis obras, dijo, ¿verdad? Lo que yo estoy, en el testimonio, ¿verdad? De lo que yo he hecho, ¿verdad? Los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados, ¿verdad? Los muertos resucitan, etcétera, etcétera. Crean en mí, en mis obras, dice el Señor, si no creen en mis palabras, por lo menos crean en mis obras, ¿verdad? Pero crean. Así que es extraño que la humanidad, viendo el poder de Dios y estas señales y estas vidas transformadas, se negaran a creer. Pero era precisamente lo que ocurría con la gente, ¿sí? Estaban entenebrecidos, estaban cegados, ¿verdad? Así que cuando una persona es incrédula y se resiste a creer, entonces Dios lo juzga. ¿Y sabes cómo lo juzga? Pues le cierra el entendimiento, le cierra los ojos y les endurece el corazón para que no vean ni entiendan ni se conviertan, ¿sí? Pero tiene ahí también que ver la responsabilidad humana, ¿sí? Dios es fiel y misericordioso y no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que todos lleguemos al arrepentimiento y a la salvación. Pero hay gente que tiene un corazón, una incredulidad, y que por más que uno le predique y todo, incluso hemos ido a hospitales a compartir el evangelio y hemos visto personas, ¿verdad?, que le decimos, Cristo te ama, toma, aquí hay un tratado, puedo orar por ti. No, dice, no, agarran el tratado así. Una vez nos agarraron el tratado y lo tiraron ahí. Váyanse de aquí, dijo, no quiero saber nada, dijo eso. Y nos maltrataron, ¿verdad? Salimos nosotros, bueno, pues ni modo, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer con esta gente, no? Y si está en la muerte, no quiere creer, pues ni modo, es su decisión, se va a ir al infierno. Se va a morir sin Cristo, es su decisión. Pero ¿qué pasa? Entrábamos a otra sala donde estaban los pullados, los baleados, los quemados. Entramos a una sala donde estaban todos llenos de llaga, la espalda así llena de la piel así toda colorada y todo. No se podía ni siquiera recostar en la cama por ese ardor, ¿verdad? ¿Han visto ustedes unas quemaduras de segundo y tercer grado? Así tengo en la mente, recuerdo que fuimos y nos decían, por favor, oren por nosotros, ¿verdad? Hoy me van a operar y no sé si voy a salir con vida. Había hambre de conocer el evangelio. Entonces, ¿qué vemos ahí? Una gente rechazando, ¿verdad?, al Señor, porque no era nosotros que nos estaba rechazando, sino al poder de Dios. Y otra gente con hambre diciendo, por favor, vengan, oren por mí, ¿verdad? Necesito, ¿verdad?, la sanidad divina, que Jesús entre en mi corazón, ¿verdad? Porque no sé si voy a morir o voy a salir con vida de esto. Así que hay gente que aún viendo las señales milagrosas no creían, pero que habían otros que sí creían, ¿sí? Aquí Juan nuevamente hace entonces énfasis en ese juicio que viene hacia las personas, porque han decidido tener una actitud cerrada y rebelde, así como los judíos, que no creían viendo los milagros, maravillas que Jesús hacía. Así que eso era precisamente lo que vemos aquí, ¿verdad? Que Juan nos está enseñando, que Jesús juzga y ciega los ojos y le endurece el corazón a aquellas personas que han decidido no creer y negar al Señor, para que entonces no vean, ni entiendan, ni se conviertan. Así que, como decía el comentarista Harris, lo describe así: la ceguera, dice, no toma lugar sin la voluntad o en contra de la voluntad de las personas. Así que con la dureza de sus corazones, estos hombres escogieron el mal, fue su propia elección y fue su propia culpa. Muy bien, entonces vamos a ver aquí que, sin embargo, veremos el versículo 42 y 43, que dice, sin embargo, ¿sí? Que gloria a Dios, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, pero, ¿verdad? O sin embargo, es porque sí hubieron muchas personas que sí creyeron, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque sí creyeron en Él, y entre ellos estaban algunos líderes judíos, era gente de alta, ¿verdad? Pero dice que no lo admitían. O sea, como quien dice, eran admiradores secretos, ¿verdad? Por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Mira, aquí vemos otro problema. Juan no quiere dejarnos con la impresión de que ninguno de los líderes creyó. Hubieron gente que sí creyó, mas sin embargo, como estos, ¿verdad? Como se recuerdan, ahí en Juan capítulo 3 con Nicodemo, ¿verdad? Que llegó de noche, ¿verdad? A ver a Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, es necesario que nazcas de nuevo, ¿verdad? Entonces, porque él era un líder religioso, pero llegó de noche. ¿Por qué creen ustedes que llegó de noche y no de día?
Bueno, quizá porque Nicodemo tenía miedo, ¿verdad?, de que lo fueran a ver sus compañeros, ¿verdad?, los otros fariseos y saduceos, y lo fueran a expulsar de la sinagoga, del templo, ¿verdad?, le han de llamarlo traidor por seguir a Jesús, ¿verdad? Nicodemo se convirtió en un seguidor secreto de Jesús. Más adelante lo vamos a ver que cuando Jesús murió, él está reclamando el cuerpo de Jesús, ¿verdad?, y todo eso, y ayuda en el entierro y todo. También vemos a José de Arimatea, ¿verdad?, que ayudó a Jesús con la cruz, lo vamos a ver más adelante, que fueron personas que eran seguidores de Cristo, pero eran seguidores ocultos, ¿verdad?, en secreto, ¿verdad? Pero es indudable que el ministerio de Jesús sí tuvo efecto en las altas esferas, ¿verdad? Aunque ellos no lo reconocían públicamente, pero sí hubo gente que sí creyó y se convirtió. Aún lo vimos ahí en el capítulo 11, cuando Jesús resucitó a Lázaro, dice que hubieron muchos judíos que sí creyeron, ¿verdad? Entonces, Juan hace énfasis en que si alguien cree, es porque el Señor se le ha revelado a ellos en su verdad a sí mismo. Jesús se había revelado a ellos a través de muchas señales, a través de sus enseñanzas, etc. Así que muchos de ellos creían en Jesús en secreto, ya que tenían miedo de que otros pudieran pensar y hacer en su contra, si declaraban abiertamente su fe. Entonces, hoy en día es triste, ¿verdad?, cuando vemos que algunos creyentes, después de haber creído en Jesús y de haberse convertido y haber venido a la luz de Cristo, cristianos que se avergüenzan de ser cristianos, ¿no es cierto? Que en su trabajo no quieren que sepan que son cristianos, ¿verdad?, que son lavados con la sangre de Cristo, porque tienen vergüenza si ceden ante la presión social a su alrededor. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? En el trabajo nosotros vamos y nos vamos a encontrar con gente incrédula, ¿sí o no? Ya sea que tú trabajes en la cocina y tienes compañeros ahí que están en la cocina ahí contigo, ¿verdad?, que se burlan de Dios, que no creen en Dios, ¿verdad? O ya sea que tú trabajes en la construcción y tengas compañeros, ¿verdad?, que están ahí a la par tuya, que incluso hasta blasfeman en contra de Dios, ¿verdad? Y tú estás ahí, ¿verdad? Si tú no les hablas, ¿sí?, si tú no les dices desde un principio, bueno, yo discúlpeme, pero yo ahora he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Y por favor, a partir de ahora, ¿sí?, cualquier cosa que digan, por favor, yo no voy a participar de esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Pero no te rías de los mismos chistes que ellos hacen sarcásticamente de Dios, ¿verdad? No participes en sus mismas cosas que ellos dicen. Al contrario, diles que tú eres cristiano para que cuando ellos tengan un problema, vayan a ti y te digan, mira, por favor, ora por mí, ¿verdad? Pídele a tu Dios, te van a decir, ¿verdad?, que me ayude, ¿verdad?, en esta situación que estoy haciendo. Pero si tú no dices que eres cristiano, ¿a quién van a acudir? ¿Sí? Tal vez van a ir al brujo, a la santera, qué sé yo, ¿verdad?, a buscar soluciones a otro lado. Así que no debemos de avergonzarnos. Como decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es de Dios para salvación, amén, porque es poder, amén, para salvación. No debemos de avergonzarnos del evangelio como lo hacían estos cristianos, ¿verdad?, que creyeron pero en secreto, ¿verdad?, sino declaremos públicamente nuestra fe, ¿sí?, pero no nos avergoncemos del evangelio. Así que vemos aquí que ellos, dice el verso aquí, que hubo muchos que creyeron en Jesús, como estos líderes religiosos, pero no lo admitían por temor a que los echaran de la sinagoga y los expulsaran, ¿verdad? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En Juan 12:26, Jesús había explicado que si alguien le servía, lo leímos ahorita anteriormente, recibiría la gloria de Dios. Hay una recompensa por ser fiel a Dios y servirle, amén. Así que Dios nos hace, en punto número 2, nos hace un llamado a crecer y a creer. Veamos entonces aquí, porque dice aquí que amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver aquí el punto número 2, un llamado final a creer. Creer en Cristo entonces es creer en Dios. Veamos el versículo 44. Jesús entonces les gritó a la multitud. Mira, lo dijo Jesús abiertamente a la multitud. Dijo, si confían en mí, dice, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. ¿Sí? Jesús no lo dijo en secreto, como muchos, ¿verdad?, que creían y no querían decirlo públicamente. No, Jesús lo dijo abiertamente a todos. ¿Sí? Si realmente confían en mí, también han creído en Dios. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos se iban directamente solo al Padre, ¿verdad? No creían en la Trinidad, ni en Jesús como el Hijo, ni en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá.
porque también no había venido todavía el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ellos solo se iban hacia el Padre, pero Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? El que ha creído en mí, también ha creído en el que me envió. Así que creer en Cristo es también creer en Dios el Padre. Jesús clamó, entonces dijo, al hacer estas declaraciones, lo dijo públicamente. Jesús entonces habló en forma clara y directa, con voz alta, en contraste de aquellos que se escondían y escondían su fe. Así que el hecho de haber clamado fue posiblemente una manera de que Jesús llamó la atención. Vemos aquí entonces que estas fueron las últimas palabras que, según el Evangelio de Juan, Jesús pronunció al público. A partir de ahora Jesús entonces se va a apartar, vamos a ver ahí después del versículo 50, que Jesús se va a apartar y se va a ir a seguir discipulando y hablando con sus discípulos. Ya no lo va a hacer públicamente, porque ya había llegado su hora de su partida. Estamos llegando ya aquí a la última semana de la pasión de Cristo. Aquí Jesús fue persistente y les incluyó un recordatorio y una enseñanza al pueblo que le estaba escuchando. ¿Qué les dijo? Les dio una advertencia a los que decidieran ir en su contra y también una promesa para los que decidieran seguirle a Él. Así que la fe a que Jesús se refiere no es un mero asentimiento intelectual, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, yo creo en Jesús, ¿verdad? Pero una cosa es creerlo intelectualmente, ¿verdad? Y otra cosa es conocer a Dios realmente. Veamos aquí lo que dice Santiago 2:19. Mira lo que dice Santiago 2:19. Si estás tomando nota, anota este versículo. Mira, dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Muy bien, bien hecho, dice Santiago. Aún los demonios lo creen y también tiemblan, también son aterrorizados, ¿sí? O sea, no basta solo en creer en Dios. Tú puedes ir a la calle y preguntarle a las personas, ¿tú crees en Dios? Sí, realmente, sí, yo creo en Dios, claro, definitivamente sí, yo creo. Ok, la otra pregunta sería, ¿tú le conoces? Sí, porque una cosa es creer y otra cosa es conocerle, ¿verdad que sí? Porque dice aquí que hasta aún los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Entonces, no basta solo con creer intelectualmente que Dios existe. Ese es un tipo de fe intelectual, ¿sí? Eso no satisface a la persona. Conocer a Dios es distinto y creer que Él existe es diferente, ¿sí? Nada más creerlo intelectualmente. Así que Jesús afirma que creer en Él es también creer en Dios el Padre, ¿sí? Algunos afirmaban creer en Dios creador, pero no en Cristo. Esta fe es imposible porque el que cree en Jesús también cree en Dios. Y el que se niega a creer en Jesús, sin darse cuenta, también está negando a Dios Padre, ¿sí? Hay algunas sectas, ¿verdad? Sin pronunciar nombres ni nada de eso, que no creen en Jesús, solo creen en Dios Padre, ¿sí? Así que no te sorprendan si llegan algún día a tu casa a tocarte la puerta, ¿verdad? Ten cuidado, ¿sí? Porque estas sectas no creen que en el Hijo de Dios, no creen en Jesús, solamente en Dios Padre, como lo hacían estos judíos, ¿sí? Así que ver a Cristo es también ver al Padre. Veamos entonces el versículo 45. Dice, pues cuando me ven a mí, ¿qué dice Jesús? Están viendo también al que me envió. ¿Te das cuenta? El que me ve a mí, ve también al Padre, al que me envió. Ver a Cristo entonces es ver al Padre. Ver a Jesucristo con los ojos de la fe es también ver al Padre, de quien Jesús es la imagen perfecta. Veamos Hebreos 1:3, ¿qué dice? Mira, anota ahí este versículo también, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de haberlos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. O sea que el Hijo irradia también la gloria de Dios, el Padre, ¿sí? Y expresa su mismo carácter porque Él es el mismo Dios. Jesucristo y el Padre uno son. Así que vemos aquí la imagen misma de Jesús, es la imagen misma, el resplandor de la gloria de Jesús es la misma gloria del Padre. Y los que me han visto a mí, dijo Jesús, han visto al Padre. Miremos también Juan 14:9, lo vamos a ver cuando ya lleguemos al capítulo 14, que Jesús respondió y le dijo a Felipe, porque Felipe le había hecho una pregunta, y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo, ¿va? Y Jesús le respondió, Felipe, le dijo, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy, le dijo Jesús a Felipe, ¿verdad? Mira lo que dice aquí, y lo puse en rojo. Los que me han visto a mí, dice Jesús, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? ¿Sí? Así que Felipe
había estado con Jesús ya 3 años y medio y todo eso, ¿verdad? Y todavía no había entendido que Jesús y el Padre uno son. Así que si el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Los judíos se iban solo por el Antiguo Testamento y decían, no, nosotros somos discípulos de Moisés, decían, ¿verdad? Tenemos la ley, el Pentateuco, el Torá, los 5 primeros libros de la ley, ¿verdad? Así que nosotros somos discípulos de Moisés, le dijeron a Jesús. Pero Jesús le dijo, si realmente fueran discípulos de Moisés, creerían en mí, le dijo, porque él escribió de mí, ¿verdad? Todo lo que dice la Biblia habla acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que todo lo que estaba escrito acerca de Jesús se cumplió. Y dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y además da otra afirmación en el versículo 46. Mira lo que dice aquí. Habla acerca de que Él es también la luz. Y dice aquí, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. Lo vuelve a confirmar, lo vimos en unos versículos anteriormente, de que Jesús se identificó también como la luz que ilumina a todos aquellos que creen en Él. Aunque la madurez del cristiano es un fruto que va progresando, ¿verdad? Poco a poco, conforme vamos viniendo al Señor, vamos aprendiendo año tras año, día con día, vamos creciendo en nuestra vida espiritual. El Señor promete entonces también iluminar a aquel creyente, a todo el creyente que le busque de corazón. Así que por más humilde que éste sea, si le pide a Dios, al Espíritu Santo, podrá entender las Escrituras. Aún lo poco que Dios le va iluminando y le va diciendo, aunque sea sin letras, aunque no sea estudiado, no haya ido a un seminario, el Señor le da el entendimiento, ¿sí? Porque su Espíritu Santo es el que nos ilumina para entender las Escrituras, por muy humilde que esta persona sea. Y por sobre todas las cosas nos ilumina a fin de que entendamos sus caminos y su verdad, cuando hacemos su voluntad y estamos dispuestos a obedecerle. Porque el Señor nos dice también, en otro pasaje ahí, que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino que hacedores. ¿Verdad que sí? El Señor nos manda a poner en práctica lo poquito que tú sabes de la palabra de Dios. Ponlo en práctica. Eso poquito te va a ayudar a seguir conociendo al Señor. Y entre más estudias la palabra de Dios, vas creciendo, vas conociendo más, y el Señor te va trayendo nueva revelación y te va ayudando a seguir creyendo y madurando. Por eso es importante que nosotros pasemos tiempo en la presencia del Señor, orando y leyendo su palabra. No basta solo con venir el domingo. Tú tienes que leer la palabra todos los días. Por eso te hemos dicho, si tú no tienes una Biblia, llévate un Nuevo Testamento, empieza a leer el libro de San Juan y vas a ver cómo Dios va a ir cambiando tu mente y tu corazón y vas a ir conociendo al Señor. Cada día, pídele a Dios en oración antes de leer la Biblia que te enseñe, que te ilumine, que te abra los ojos de la fe, el de entendimiento, para entender su palabra. Porque hay mucha gente que la lee y no la entiende, porque no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Pero tú que has recibido a Cristo, ya tienes a Cristo a través de su Espíritu Santo morando en tu corazón. Él te va a enseñar, te va a iluminar, te va a esclarecer, te va a abrir los ojos de la fe para entender su palabra. Así que los términos yo y luz son enfáticos, indican yo y solamente yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Jesús es la luz que ilumina moralmente y espiritualmente a todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y hemos creído en Él. Así que el creer en Jesús es el requisito establecido por Dios para poder experimentar la iluminación divina que liberta al hombre de las tinieblas, del error, del pecado y de la muerte. Lo vimos ahí, lo vamos a ver aquí en Juan 5:24. ¿Qué dice Jesús? Les digo la verdad, dijo Jesús, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios dice aquí que si hemos depositado nuestra confianza en el Señor, hemos escuchado su mensaje y hemos creído en Dios, ¿sí? Tenemos vida eterna. Nunca vamos a ser condenados por nuestros pecados si le hemos pedido al Señor que nos perdone. Y ya Él nos ha pasado de la muerte a la vida, nos ha dado salvación y vida eterna. Qué precioso es eso, ¿verdad? Que podemos venir confiadamente delante de Dios. No importa, el día de él ya quedó atrás, tu vida pasada ya quedó atrás. Lo que importa es tu presente, hoy. Hoy es el momento para ponernos a cuentas de Dios. No importa tu pasado, si tú vienes al Señor con un corazón contrito, humillado, arrepentido, el Señor te perdona.
¿Sí? No importa la clase de gente que haya sido en el pasado, un drogadicto, un homosexual, una prostituta, un ladrón, lo que sea. Media vez te arrepientes y vienes a Jesús, el Señor te perdona. Y es como que borrón y cuenta nueva, ¿sí? Se ha abierto una nueva página de la historia de tu vida y empiezas de nuevo otra vez. Qué precioso es venir todos los días, porque la misericordia de Dios dice que es nueva cada mañana. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Así que hoy tenemos el día de salvación, hoy tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? El Señor dice: yo soy la luz que he venido al mundo, y Dios no quiere que ninguno perezca. Veamos el versículo 47, con esto ya vamos a terminar. Dice: yo no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, dice el Señor. Pero porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlos. Así que el propósito principal de la primera venida de Jesús no fue traer condenación al mundo, sino salvación, como dice aquí. ¿Sí? En Mateo 7, 24 y 27 el Señor nos manda a poner nuestra confianza en Jesús, que es la roca firme, ¿sí? Que construyamos nuestra casa sobre la roca, que es Cristo, y no sobre la arena, porque si estamos cimentados en Jesús, aunque vengan los vientos fuertes, aunque vengan los problemas, vamos a permanecer fieles y porque estamos parados sobre la roca firme que es Cristo. Pero si nuestra fe no está cimentada en Jesús, no hemos puesto nuestra confianza en Jesús, es como si tuviéramos nuestra confianza, nuestra casa construida sobre la arena. ¿Qué pasa? Vienen los vientos, los huracanes, y esa casa se desborda. ¿Por qué? Porque no tiene un buen fundamento. Así que Jesús, en su primera venida, no viene a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero después va a venir Jesús en su segunda venida, y ya no va a venir otra vez a morir por nosotros, porque Él solo murió una vez y por siempre. La próxima vez que Jesús venga, va a venir a juzgar a este mundo. Va a venir a apartar a los cabritos y a las ovejas, ¿sí? A todos aquellos, y a hacer juicio a este mundo si no se ha arrepentido. Así que hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Jesús dijo también en el verso 49 al 50, veamos el 48, dice: pero no todos los que me rechazan a mí, rechazan mi mensaje. No todos serán condenados, dice, el día del juicio por mi mensaje. No, dice: pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio, dice el Señor, por la verdad que yo les he hablado. O sea, el que va a juzgar a las personas va a ser la misma palabra que ellos han escuchado y que no han obedecido. Así que toda la enseñanza de Jesús se basa en la instrucción del Padre, y el mandamiento que el Padre le dio a Jesús fue que predicara el Evangelio, que revelara y proclamara la salvación y la vida eterna que solamente encontramos en Jesús. Así que Jesús declara que no ha hablado independientemente del Padre, sino que Jesús y el Padre uno son, y todo lo que ha hablado ha sido porque el Padre se lo ha dicho. Así que dice aquí el verso 49: yo no hablo con autoridad propia, dijo Jesús. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y con esto terminamos. Así que sus mandamientos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Así que vemos aquí que Jesús no actuaba solo, Él actuaba bajo la autoridad del Padre. Todo lo que el Padre le decía que dijera, Él lo decía, ¿sí? Porque Jesús y el Padre uno son, ¿sí? No podemos separar, ¿verdad?, a Jesús del Padre, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que esto es un principio, y de esto se basa toda nuestra enseñanza. Amén. Damos gracias a Dios por eso, porque hemos visto hoy, ¿verdad?, acerca de qué importante es que las personas busquen al Señor y se conviertan de sus malos caminos. Así que como conclusión podemos decir que Jesús vino a salvar a los pecadores para que respondan con fe y arrepentimiento. En 1 Timoteo 1:15, Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, ¿verdad? Él reconocía realmente
dando testimonio de que él era uno de los más grandes pecadores que había estado persiguiendo a los cristianos y que por la misericordia de Dios, Dios lo había rescatado de este mundo. En esta vida el hombre tiene la libertad entonces de escoger entre dos caminos, o andar en la luz de Cristo o andar en la oscuridad, ¿sí? Y rechazar el mensaje de Dios. Jesús nos ofrece libertad y vida eterna y un camino que conduce hacia la salvación. El camino depende del camino que tú escojas, va a tener una consecuencia, ¿sí? Si escoges el camino ancho, ¿sí? Te va a llevar a la perdición, pero si escoges el camino angosto, te va a llevar a la salvación. Si decides seguir a Cristo, vas a tener la salvación y la vida eterna. Es cuestión de recibir o no recibir las palabras de Cristo. El que no recibe y está rechazando el mensaje de Dios, esta persona será juzgada en el día postrero, dijo Jesús. La evidencia para la condenación será precisamente el hecho de haber rechazado las palabras de Jesús. Y como dice acá, y con esto terminamos, en Juan 3, 16 y 17, es muy conocido este pasaje por todos nosotros. Vemos acá, ¿verdad?, que dice: Dios no envió a su Hijo al mundo, voy a leer el 17, para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree, dice, en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho: que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Así que Jesús, en Juan 3:16, dice que Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. El día de ayer estábamos nosotros recordando que hace 20 años hubo un suceso que marcó la vida, la historia en este mundo. Estábamos viendo que en esas Torres Gemelas, ¿verdad?, allí en Nueva York, ocurrió un desastre de grandes multitudes, ¿sí? Muchas personas se levantaron esa mañana, ¿verdad?, y se fueron a su trabajo, ¿sí?, como normalmente lo hacemos todos los días, ¿verdad? Se despidieron de su esposa, de sus hijos, ahí vengo, se fueron a trabajar y ya no regresaron. Sí, llegaron a su trabajo como todos los días, prendieron su computadora, empezaron a trabajar y no sabían que en cuestión de segundos iban a perder la vida. Según las estadísticas, entre todas las víctimas fueron, según el conteo, 2.977 personas murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre. Casi 3.000 personas, instantáneamente, ¿verdad?, en estos aviones que chocaron, ¿sí? Solamente en el World Trade Center de Nueva York, bajo Manhattan, fueron 2.753 personas que murieron cuando los vuelos fueron secuestrados. El vuelo número 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron estrellados intencionalmente en las torres norte y sur y murieron como resultado de estos atentados. De los que perecieron durante estos ataques iniciales, 343 fueron bomberos que iban supuestamente a rescatar a las personas. Todo el mundo iba corriendo para afuera y ellos iban en sentido contrario hacia las torres a salvar a las personas, y no sabían también que iban a perecer junto con ellos cuando las torres se derrumbaron. 343 eran bomberos, 23 eran policías de la ciudad y 37 eran agentes de la autoridad portuaria. Las víctimas oscilaban entre las edades de 2 a 85 años de edad, y el 75-80% eran hombres de los que fallecieron. En el Pentágono de Washington fueron 184 personas las que murieron cuando el vuelo 77 American Airlines había sido secuestrado y se estrelló contra el edificio. Y cerca de Shanksville, Pensilvania, otros 40 pasajeros, miembros de la tripulación a bordo del vuelo 93 de United Airlines, fallecieron cuando el avión se estrelló contra un campo, y se cree que los secuestradores estrellaron el avión en ese lugar porque la gente
y los pasajeros intentaron manipular el avión, intentaron retornar el avión para que no tuviera este cometido. Quizá ese otro vuelo iba directamente hacia el Capitolio, ¿verdad? Pero intervinieron y se estrellaron en el avión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la vida tenemos una sola oportunidad muchas veces, ¿verdad?, de arrepentirnos, porque puede ser que en un momento u otro perdamos la vida en un accidente, en un suceso como este. ¿Cuántas personas no murieron, verdad? Y es más, de estas 2.977 personas que murieron ese día, después fue debido a las consecuencias que respiraron ese aire, los que quedaron vivos, ¿verdad? Respiraron ese aire tóxico, ese polvo y todo. Fueron más los que murieron a causa de los efectos del polvo, que murieron por cáncer, por úlceras, por haber respirado eso. Los que ayudaron en la limpieza, en los escombros, fueron otro montón de gente que falleció también a consecuencia de esto, ¿verdad? Así que hoy es el día en que nosotros podemos ponernos a cuentas con el Señor y vamos a orar también por los familiares, ¿verdad? Las personas que están recordando este tiempo, ¿verdad? Que perdieron a un ser querido, ¿verdad? Que no tuvieron la oportunidad y están llorando, ¿verdad? Porque muchas madres perdieron a sus hijos, muchos niños perdieron a sus padres, a sus madres, seres queridos, ¿verdad? En un momento en que ya no pudieron hacer nada, ¿sí? Dice el Señor en Juan 12:50, dice, y sé que sus mandamientos llevan a la vida eterna, por eso digo todo lo que el Padre me indica que les diga, dijo Jesús. Así que Jesús nos está haciendo una invitación hoy para que le sigamos de verdad, de todo corazón, ¿sí? Que no solo seamos oidores de la palabra de Dios, sino la pongamos en práctica y nos pongamos a cuentas con el Señor y le pidamos perdón por nuestros pecados, ¿sí? Hoy es el día de salvación, hoy es el día en que tú puedes venir delante de Dios y reconocer tus pecados y empezar una nueva vida, ¿verdad? Si ese es el deseo de tu corazón, yo te voy a pedir que nos pongamos de pie y podamos orar todos juntos, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos ayude sinceramente a vivir una vida agradable al Señor. Hablamos hoy acerca del servicio también, ¿verdad? Que qué hermoso es servir a los demás en amor, ¿verdad? Siguiendo al Señor. Que no seamos esos cristianos, ¿verdad? Que seguidores de Cristo que se avergüenzan o que andan ocultos, ¿verdad? Que no lo quieren decir públicamente en su trabajo. Que no seamos como esos seguidores que decían creer en Jesús, pero no lo decían abiertamente por temor a que el rechazo, ¿verdad? Que seamos realmente personas que no nos avergoncemos, seas tú en tu trabajo o seas tú un joven que está en la escuela, en la high school, en la universidad, que puedas también declarar, ¿verdad?, la grandeza de Dios, que no te avergüences, porque mira, Cristo murió en la cruz públicamente y lo hizo hasta desnudo, ¿verdad?, por amor a nosotros. Él no se avergonzó, Él les dijo, busquen la luz, dijo Jesús, mientras puedan, dijo Jesús, amén. Aquí en capítulo 12, ¿verdad? Dice aquí, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo, dijo Jesús. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Y Jesús nos despide con esta exhortación. Y dice aquí, pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Amén. ¿Por qué no oramos, verdad? Para que podamos nosotros seguir brillando a través de nosotros, la luz de Cristo pueda seguir brillando y podamos ser de buen testimonio. Y si hay alguien que aún no ha pedido al Señor que venga en su corazón, que este sea el día que realmente pueda ponerse a cuentas con el Señor. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Padre. Te agradecemos por tu infinita bondad y tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos mandas, Señor, a que pongamos toda nuestra confianza en ti, Señor. Tú nos dices que tú no has venido a condenar al mundo, Señor, sino a salvarnos, a que seamos salvos por medio tuyo, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a reconocer que separados de ti nada podemos hacer, Señor, que necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu favor, de tu perdón, que nos limpie, Señor, de todo pecado, Señor. Reconocemos que hemos pecado, reconocemos nuestra maldad, reconocemos que a veces no hemos hecho las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Reconocemos, Señor, que
Quizá nos hemos avergonzado de hablar públicamente con nuestras familias, nuestros amigos, compañeros de trabajo, por temor a ser rechazados, Señor, a no ser aceptados, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des la fuerza, la fortaleza para poder hablarle, Señor, de la esperanza que solo en ti tenemos, Señor, de salvación, Señor. Porque solamente tú puedes perdonar nuestros pecados, solamente tú puedes darnos salvación y vida eterna. Te agradecemos, Señor, porque tú nos estás abriendo el entendimiento, Señor, nos estás abriendo nuestros ojos espirituales y nos estás pidiendo que pongamos toda nuestra confianza en ti, Señor, que nos volquemos a ti mientras la luz, cuando haya tiempo todavía, Señor. Entonces andaremos en luz y no en oscuridad. Tú nos mandas, Señor, a caminar en la luz, Señor. Te pido si hay alguna persona que está caminando en oscuridad, Señor, que aún no te conoce, Señor. Te pido, Señor, que este sea el día en que pueda ponerse a cuentas contigo, Señor. Que pueda abrir su corazón a ti, Señor, en fe, en arrepentimiento. Y que este sea el momento de empezar de nuevo, Señor. Te pido que hagas de ellos una nueva creación, una nueva criatura, Señor. Y vengas a morar en su corazón, Señor. Si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón y Dios ha hablado por medio de su palabra este día y deseas arrepentirte, ¿por qué no haces esta oración y le pides al Señor? Amado Dios, reconozco que soy pecador, soy pecadora. Te pido que entres a morar en mi corazón, que me hagas una nueva criatura, Señor. Que perdones todos mis pecados, Señor. Que entres, Señor, y me hagas una nueva persona. Que me des amor para amar a mi familia, a mis hijos. Que me des el carácter, Señor, para no avergonzarme de ti, Señor, para seguirte firmemente todos los días de mi vida, Señor. Te doy gracias por morir en una cruz, por mis pecados, por llevar la culpa de mis faltas, por perdonarme, porque cada gota de sangre que tú derramaste en la cruz lo hiciste por amor a mí, Señor. Gracias por morir y resucitar al tercer día. Y porque tú resucitaste, nosotros también resucitaremos y tendremos una vida eterna contigo. Te damos gracias en esta hora, Señor, por tu salvación y tu perdón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, si tú has hecho esta oración, este es el momento en que tú puedes comunicarte con nosotros. Le voy a pedir a mi hijo Jonathan que venga y nos deleite con una alabanza. Aquí está cómo tú puedes comunicarte con nosotros por medio de las redes sociales, de Facebook, de YouTube. Comunícate. Estamos aquí en Rockford, en el 3525 Broadway, Rockford. Ahí está nuestro número de teléfono, 815-621-5248. Comunícate con nosotros. Ahí están las redes sociales, cómo tú puedes hacerlo por medio de la página web, por medio de Facebook, de YouTube o de email. Estamos para servirte. Soy el pastor Mario Torres desde la ciudad bella de Rockford y es un gusto para mí poder conocerte y saber más de ti. Te dejo entonces con una preciosa alabanza de parte del Señor. Vamos a adorar al Señor, que se llama No hay Dios tan grande como tú. Adelante, Jonathan. Gracias a Dios.
porque no hay Dios tan grande como nuestro Dios. Amén. Vamos a despedirnos con una oración. Esperamos que puedas seguirnos acompañando el próximo domingo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y que tú has hablado a nuestro corazón esta hermosa tarde. Te pido, Señor, que nos guardes de todo mal, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu bendición, Señor, esté con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guarde, nos proteja, nos libre de todo mal, de todo virus, de toda contaminación, Señor. Que tu gracia y tu favor esté con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Seamos bendecidos en nuestra salida y nuestra entrada, donde quiera que vayamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.